Bueno, el Pleno Agrario, así se le ha denominado a esta reunión que se llevó a cabo en el Congreso de la República, donde se aprobaron algunas normas a favor del agro. Está con nosotros Laureano del Castillo, director de CEPES, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en TV Perú. Muchas gracias, señor Navarro. Bueno, Laureano, una de las primeras medidas que se han aprobado tienen que ver con una especie de alivio financiero para los pequeños agricultores. Se les ha aplazado el plazo para que puedan cumplir sus compromisos económicos, dado de unas medidas que se dieron para tratar de ayudarlos a superar esta situación de crisis que hemos venido atravesando como consecuencia, primero de la pandemia y luego ahora con este conflicto de Ucrania y Rusia, que ha terminado impactando en la capacidad productiva de este sector. ¿Cómo se entiende esta disposición? Bueno, es una medida que de alguna manera reitera experiencias anteriores, pero empecemos poniendo las cosas en su nivel, porque la medida suena muy impactante, pero en realidad, y eso lo sabemos desde el censo del 2012 y antes, el porcentaje de agricultores que accede al crédito formal es muy poco. El censo del 2012 nos dijo que era alrededor de 10%. Wow. Con las dificultades que han habido, niñas y otros, entonces esto se reduce más por la inestabilidad en los precios, en las cosechas, el clima, etcétera. Entonces, como bien dice usted, entre pandemia y ahora último la subida de precios, aquellos pocos agricultores que han accedido encuentran dificultades. Entonces eso explica la necesidad de dar estos mecanismos que permiten aliviar su situación. Pero hay que pensar bien, creo, en medidas más estructurales justamente que permitan acercar y abaratar el crédito para la mayor parte de agricultores. Uno de los anuncios que está haciendo el presidente, y lo repite reiteradamente, tiene que ver con lo que él ha denominado la segunda reforma agraria. Desde el sector, ¿cómo se entiende esta propuesta que pareciera ser uno de los pilares fundamentales de este gobierno? Bueno, efectivamente fue uno de los anuncios más importantes. Recordemos que fue lanzada formalmente la segunda reforma agraria en Cusco, en Sacsayhuamán, en octubre, en una fecha muy significativa, pero creo que habría que matizar o precisar algunas cosas. Quedó ya totalmente claro que no se trata de un nuevo proceso de redistribución de tierras, eso fue claro desde el principio. Pero muchos expertos señalan que el contenido, conforme se fue concretando lo que significaba la segunda reforma agraria, eran actividades que el Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, debía realizar o incluso ya estaría realizando. Entonces la gran pregunta ahí es, ¿qué es lo nuevo? ¿Hay una inyección de fondos para realizar todas estas cosas en los finalmente 5 lineamientos que quedaron precisados en el decreto supremo que estableció los lineamientos de la reforma agraria o no? Mientras no tengamos una fuerte inyección, una clara actividad del Estado, del Ministerio de Agricultura y de otros sectores, porque esto tiene que ver con otros temas y otros niveles de gobierno, como los gobiernos regionales también, ¿no? Mientras no veamos eso, creo que todavía estamos hablando de propuestas. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder reactivar este sector que siempre ha estado postergado? Siempre se le ha visto como un sector al que hay que asistirlo, al que hay que ayudarlo, y no necesariamente se ha entendido como uno de los sectores productivos significativos que se pueden aprovechar en nuestro país para que se conviertan también en un eje importante del desarrollo, del crecimiento económico del Perú. ¿Qué se necesita puntualmente? Ya lo dijo, recursos, muchos recursos para el sector. ¿Qué más necesitamos? Yo empiezo por la última parte de su pregunta, porque recordemos que nuestra Constitución del 79 declaraba prioridad para el desarrollo agrario. De acuerdo. El único sector que lo tenía. Bueno, el año 93, en la Constitución vigente, ya no tenemos prioridad, pero sí tenemos una preferencia. Pero ¿qué se ha hecho del 79 para acá? Ahí se ha violado flagrantemente este principio. Entonces, ¿qué se necesita? Mirar el agro como un sector productivo, no como un sector que depende del MIDIS, que está esperando ayuda, no. Si justamente durante la pandemia hemos tenido alimentos que nos han permitido paliar esta crisis, es porque hay un sector productivo que nos alimenta con alimentos sanos, pero hay diversidad de productores y entonces la mayoría son lo que llamamos agricultores familiares o algunos dicen pequeños agricultores. Para ellos
falta por parte del Estado, y repito, en los 3 niveles, mayor atención. Ver la importancia que tienen en términos numéricos, en términos de importancia para la alimentación, en términos productivos, en términos ecológicos y otros varios planos, hasta culturales. Siempre se les ha concebido como una especie de los pequeños agricultores. Y sin embargo, ya hace, no en este gobierno, sino incluso desde el gobierno anterior, se hablaba de promover la asociatividad para que estos pequeños agricultores puedan juntarse y tener una mayor posibilidad de insertarse en los mercados, haciendo producciones más cooperativas, corporativas. ¿Eso es una alternativa que deberíamos seguir mirando? Definitivamente sí, pero lamentablemente no hay claridad respecto de cómo impulsar la asociatividad. Y eso en muchísimos diagnósticos, no de ahora, de hace varios años, sale uno de los problemas justamente para que el Estado pueda atender y promover el desarrollo de estos sectores es la dispersión. Hay que juntarlos, hay que formar unidades empresariales, unidades económicas. El problema es que las fórmulas que se han ensayado desde años atrás no llegan a empalmar o vincular con el sentir, las aspiraciones, la cosmovisión de los agricultores. Para decirlo con claridad, varias de estas fórmulas implican que el agricultor entregue la propiedad de su tierra, a cambio de lo cual le van a dar una especie de acción, un certificado de acciones. Por supuesto, el agricultor dice, no así no juego, ¿no? Así claro. No juego. Y entonces hay que encontrar modelos que permitan hacer esto. Impulsar, por ejemplo, cooperativas, pero no grandes cooperativas como se hizo durante la época de la primera reforma agraria, sino pequeñas cooperativas, apoyados claramente con capacitación, con asistencia técnica. Otro de los problemas que usted también acaba de mencionar tiene que ver con la titularidad de sus tierras, que es otro problema de fondo también, ¿no? Es un problema de fondo. Se convierte en una especie de garantía también para poder acceder a créditos y tener financiamiento para poder mejorar o tecnificar sus sistemas de riego o tener mejores insumos que le garanticen una mejor productividad en el campo. Eso está muy lejano de los pequeños agricultores, de los agricultores familiares. Bueno, eso es bastante complejo por varias razones, ¿no? Y hay que recordar que hemos tenido hasta 3 proyectos con endeudamiento internacional para sanear la propiedad rural. Pero tenemos problemas porque se incentiva a los agricultores a formalizarse, pero no se tiene el mecanismo para actualizar esa formalización. Me explico. El agricultor saca su título después de cumplir todos los trámites, el Estado ha invertido mucho dinero para lograrlo, pero al cabo de 2, 3 o 4 años el agricultor se muere o entrega en anticipo de herencia a 3 o 4 hijos, ¿no? Y entonces ya la foto, el registro, no corresponde a la realidad. Entonces tiene que vincularse. Esto es un debate muy viejo desde inicios del siglo XX. Se discutía sobre esto, cómo hacer el registro, por un lado. Y por otra parte está justamente esto que usted mencionaba y que ha generado también muchas distorsiones. Me refiero sobre todo a comunidades, porque con esta idea de que con el título se obtiene financiamiento, en muchas comunidades los comuneros han ido a reclamar su título, irregularmente se les ha dado, pero para un banco no es negocio prestar a un pequeño agricultor con un cultivo riesgoso, con clima riesgoso, y entonces yo presto como banco para obtener la devolución del capital más el interés. Si no me van a devolver, entonces no presto. Y eso explica en parte los problemas de los que hablábamos al inicio. De acuerdo. Ahora, y finalmente quisiera sus reflexiones respecto de la amenaza en ciernes. Probablemente vamos a tener en corto tiempo que enfrentar una hambruna, una situación de hambre, porque la producción de alimentos en nuestro país, no cabe duda que en los 3 o 4 meses será mucho menor. Es muy posible. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se están haciendo esfuerzos, el nuevo ministro ha adelantado, ojalá que su entusiasmo se concrete, le ha dicho que en 15 días tenemos el primer lote. Nos preocupa, sin embargo, cómo va a ser la distribución de la urea.
cómo no se redoblan esfuerzos para aprovechar esta oportunidad para ir incorporando y cambiando la dependencia a los insumos químicos por insumos orgánicos. Pero otra vez requiere recursos, capacitación y voluntad. Entonces el riesgo es cierto. Esperemos que, como digo, con los esfuerzos del Ministerio esto logre paliarse, pero creo que habría que pensar a mediano y largo plazo también. Y cuando hablamos de alimentar a los 33 millones de peruanos, entonces uno empieza a mirar los productos estrella que tenemos, que la agroindustria ha desarrollado perfectamente, pero que terminan saliendo de la chacra a la fábrica y de la fábrica hacia otros países. Así es. Y no necesariamente abastece a nuestro país y resuelve el problema de buena alimentación en el Perú. Habría que mirar también esas decisiones, es decir, tenemos que asegurar que todos los peruanos podamos tener acceso a alimentos seguros. Efectivamente, esa es una de las cosas paradójicas, ¿no? Porque tenemos un boom de exportaciones, es más, incluso en pandemia ha aumentado el volumen y los ingresos, pero estamos garantizando la seguridad alimentaria de otros países y no la nuestra. Entonces habría que pensar ahí y recordar que todo derecho tiene obligaciones. De acuerdo. Y que, bueno, se hablaba antes de la función social de la propiedad. Podría pensarse en conversar con algunas de estas empresas para que destinen una parte de su producción al mercado nacional, con productos muy alimenticios, muchas frutas, por ejemplo, pero también otros productos. Un claro ejemplo es la quinoa. La quinoa era un producto que se comía y se adquiría a bajo costo, ¿no? Y que estaba principalmente asociado al consumo rural. Así es. Pero ahora ya es un privilegio comer quinoa. Así es. Era un cultivo visto como muchos otros, como despectivamente. De acuerdo. ¿No? Pero claro, bastó que en la NASA dijeran que los astronautas comían alimentos, superalimentos, para que la demanda internacional y el precio aumentara. Pero como eso tenemos varios ejemplos de alimentos que producimos, muy ricos, muy nutritivos, pero que tienen esta suerte de etiqueta de no. ¿No? Por ejemplo, la carne de alpaca, ¿no? Y le cuento una experiencia. Empezábamos nosotros a ir a Huancavelica y pedíamos carne de alpaca, y en el restaurante al que íbamos nos decían, no, hoy día no hay. Segunda vez, no, hoy no hay. Tercera vez, no hay. La cuarta vez, nosotros no servimos eso. O sea, hay un desprecio, una cuestión cultural ahí que hay que reformar. Y ahí sí hacer un trabajo que no solamente depende del sector agricultura, sino debería tener un enfoque multisectorial, dada aún la amenaza de hambruna que podría acecharnos muy pronto, ¿no? En efecto, eso pasa por educación, pero pasa también por Produce, pasa por MIDIS y otros sectores del Estado. Y repito, gobiernos regionales y gobiernos locales, que también tienen una cuota de responsabilidad en estos temas. Multisectorial y transversal a los 3 niveles de gobierno. Ese debería ser el enfoque. Muy bien, bueno, clarísimo. Te agradezco mucho esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, nos ha dado una clase magistral en realidad de cómo tenemos que mirar este sector tan importante para poder lograr una verdadera seguridad alimentaria en el Perú. ¿Y acaso no podría ser, y se suele decir que podría nuevamente ser la papa peruana la que termine resolviendo el problema de la hambruna que amenaza al mundo también, ¿no? Así es, como se hizo siglos atrás. Como ha sucedido hace tiempo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado. Vamos a continuar con más información.